Queridos amigos y hermanos, nos encontramos aquí para seguir estudiando el apasionante libro de Salmos. Hoy estudiaremos los salmos que tienen que ver cómo Dios interviene en la historia de su pueblo para salvar a la humanidad. Hay 6 salmos que se les llaman salmos históricos. El Salmo 77 y el Salmo 78, el Salmo 105 y el Salmo 106 y el Salmo 135 y 136. Lo interesante es que estos salmos nos hablan de la intervención de Dios para bendecir a su pueblo, para liberar a su pueblo y que Él fuese un instrumento para que el mundo conociera a Dios, que es un Dios que ama, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que quiere salvar. Cuando nosotros estudiamos estos salmos, descubrimos que ocurre algo muy triste, y es que el pueblo del Señor en la antigüedad avanzaba con Dios, pero luego retrocedía, es decir, tenía altos y bajos. Eso se parece a algo de nuestra experiencia cristiana. Y muchas veces el pueblo de Dios fue infiel y Dios siempre fue fiel. Dios siempre mantuvo su parte del pacto. Esta palabra a veces no nos parece, como no la usamos casi, no podemos ver el alcance de ella, pero es como el contrato que Dios hace con su pueblo. Y dice, bueno, yo voy a hacer esta parte y ustedes van a hacer esta. Y descubrimos que Israel muchas veces no cumplió. Sin embargo, Dios siempre fue fiel a su pacto. Bueno, y uno podría decir, bueno, pero ¿esto para qué sirve para nosotros? O sea, ¿qué importancia tiene que nosotros veamos que Dios ha intervenido en la historia? Es importante porque esto implica que la raza humana, que el planeta no está al azar. El pueblo de Dios no es un pueblo que va por ahí sin un rumbo, sin un derrotero a donde llegar. No, pues la historia nos muestra que Dios es un Dios dinámico, un Dios vivo, que se interrelaciona con su pueblo con el objetivo de bendecirle y que a su vez el pueblo sea una bendición para quienes les rodean. Muchas oportunidades vemos que Israel falló. Dios le reprendió con el objetivo de hacerlo volver. Dios siempre nos quiere bendecir, ¿saben? Pero hay momentos en que Él se tiene que detener para hacernos un llamado al arrepentimiento, a fin de que nosotros analicemos nuestra vida, tengamos una confesión profunda, tengamos una conversión plena y así Dios vuelve a conducirnos. Estos salmos que nosotros referimos ahora, los salmos históricos, son salmos anónimos y algunos salmos fueron hechos después del cautiverio babilónico o en el momento del cautiverio babilónico. Algunos fueron hechos mucho después de que Israel había salido, o Judá había salido del cautiverio, pero lo valioso es que siempre se demuestra que Dios está ahí para ayudarnos, que Dios es un Dios activo en la vida de su pueblo y en este caso, para nosotros, es un Dios que es personal. Dios no es un Dios que está allá en el trono y está desentendido de lo que ocurre en este planeta, de lo que ocurre con su pueblo, de lo que ocurre con mi familia, de lo que ocurre conmigo. No, Dios es un Dios que quiere interactuar. En el Salmo 77, cuando nosotros vamos leyendo este Salmo, los primeros versos del 1 al 9, quien escribe este Salmo, recuerda que este es un Salmo, en este caso es de Asaf. Asaf
dice, él ve su vida, todo le está saliendo mal, se siente descorazonado, se siente defraudado, parece que Dios no escucha, parece como que todo se le vino encima a Asad, pero luego él llega a una conclusión. Y lo tenemos ahí del verso 10 al verso 13. Es muy interesante porque él nos da la fórmula para cuando estamos descorazonados y defraudados, hasta de pronto con Dios. Que Dios no tiene nada que ver, pero es mi forma de percibirlo. Pero él da una solución, dice, verso 10, dice, del 77. Entonces dije, enfermedad mía es esta. Es decir, toda esa depresión que él tenía, dice, esta es una enfermedad mía. Pero trae la solución porque dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jac. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. Pues la idea era, y pues Asad va ampliando esto, cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Eso era algo apoteósico, porque Israel era esclavo del poder más grande que existía en ese mundo conocido. Y Dios le liberó de las garras del poderoso, abrió el mar, los alimentó en el desierto por 40 años, les dio agua, les cuidó, les reprendió, les llamó. Entonces, Asad dice, bueno, voy a recordar todo esto. Dice, traeré a la memoria, me acordaré, haré memoria, meditaré y hablaré. Porque la idea era entonces compartir con el pueblo, recordándole lo que Dios había hecho. Y esa palabra recordar es clave para mi relación con Dios. Recordar. Porque cuando yo no recuerdo, entonces olvido y me hago rebelde, como ocurría con el pueblo de Israel. Cuando leemos estos 6 salmos, descubrimos que siempre la idea es ver lo que Dios, cómo Dios condujo en el pasado, y de ahí sacar confianza para avanzar en mi presente y confiados en el futuro. Y siempre ocurre lo mismo, Israel se olvida de Dios y Dios tiene que llamarlo al arrepentimiento, y si él responde, entonces Dios va a bendecir. Ahí en ese Salmo 78 dice, con todo esto, o sea, con todas las maravillas que Dios había hecho sacándolos de Egipto y dándoles la tierra prometida, dice, con todo esto volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Verso 36 del 78 dice, pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían. Y entonces el verso 38 dice, pero él, refiriéndose a Dios, dice, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. En estos salmos siempre está la rebeldía del pueblo y la misericordia de Dios. Dios siempre cumpliendo. Cuando vamos a los otros salmos, recuerda que son 6 salmos históricos, entre esos está, decíamos, el 77, el 78, el 105 y el 106. Son salmos muy especiales porque sigue recordando. Y en estos 6 salmos nos muestra verdades que son muy importantes, que tienen que ser la base de nuestra experiencia. Es nuestros orígenes, la creación, el sábado, el santuario, la salvación. Eso es clave para que nuestra experiencia cristiana avance, la intervención de Dios en nuestras vidas. En ese salmo, el Salmo 105, hay cosas maravillosas. El verso 5 dice,
Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, y de sus prodigios y de los juicios de su boca. El recordar lo que Dios ha hecho con su pueblo, el cómo Dios lo ha conducido, nos da a nosotros seguridad para afrontar el futuro. Nos da confianza en nuestras vidas, que nuestra vida no es al azar. No voy por ahí perdido como un barco sin timón. No, Dios quiere guiar mi vida. Y eso es muy importante hoy en un mundo que está a la deriva. Un mundo que se nos cae a pedazos. Pues necesitamos confiar en Dios que creó este mundo, en Dios que creó el plan de la salvación, en Dios que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, no necesitamos ir a la deriva, podemos estar seguros en Dios. Cuando esto es una realidad para nuestras vidas, nos guardamos de cosas como, por ejemplo, el desánimo, el descorazonados, el sentirnos frustrados, el sentirnos que no tiene sentido estar viviendo. No, porque cuando recordamos al Dios poderoso, descubrimos que Dios está vivo, que Dios se interrelaciona, que Dios quiere conducirme mis pasos. En ese Salmo 105 nos cuenta la historia de Abraham, de Jacob, nos cuenta la historia de José. Y aquí hay algo interesante. Verso 17 de ese Salmo 105 dice: envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Dios siempre actúa para bien de su pueblo. Dios va delante de nosotros. Y aquí en este caso dice, Dios envió a José ya adelante. O sea, Dios está cuidando nuestro futuro y está acomodando las cosas para que nuestra vida vaya avanzando tranquilamente. Y aquí nos muestra, Dios envió a José a Egipto. Claro, lo envió de una manera muy complicada, vendido como esclavo. Pero las circunstancias, en vez de desanimarnos, lo que nos puede ver es que Dios de las cosas malas saca cosas buenas. Bueno, y preparó a un hombre para cuidar a Israel cuando llegara la desgracia en Canaán, cuando el hambre fuera tan peligrosa que amenazara con destruir al pueblo de Dios. Y Dios ya de antemano había hecho preparativo. Bueno, pues cuando yo veo las maravillas de Dios que hizo con su pueblo, cuando yo puedo ver lo que Dios ha hecho por mí, debo estar confiado. O sea, debo mirar mi pasado, el pasado del pueblo de Dios, y saber que así como Dios los condujo a ellos, también Dios está conduciendo mi vida, aunque no lo entienda, aunque no entienda por qué ahora estoy aquí como esclavo. ¿Sí? En este caso que José pensó eso, pero Dios estaba actuando. Siempre está Dios cuidando de su pueblo. Y estos salmistas le piden a su pueblo que mire las cosas maravillosas que Dios hizo. Cómo los sacó, hermanos. Cómo destruyó a un pueblo enemigo. Cómo hundió al perverso faraón que quería destruir a su pueblo. Cómo para la conquista de Canaán, los enemigos que se levantaron, los reyes de Canaán, fueron destruidos. Dios actuando. Siempre habrán dificultades. Un faraón, reyes de Canaán, José vendido como esclavo. Pero en medio de esas dificultades, Dios está actuando silenciosa y pacientemente para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Esto tiene que darnos consuelo y esperanza, querido hermano y amigo. Bien, decíamos que otro salmo es el Salmo 106, y él insiste en algo, los salmistas insisten en algo. Ahí en el verso 13 dice, del 106 dice: muy pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Verso 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho
grandezas en Egipto. Dice el 23, dice, los habría destruido si no fuera por su misericordia. Pues necesitamos aprender las lecciones del pasado del pueblo de Dios, que fue infiel, que se olvidó de Dios. Entonces necesitamos nosotros recordar, hacer memoria de lo que Dios hizo con su pueblo, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es necesario recordarlo para tener bien claro el cuidado de Dios por nosotros. Luego vienen los otros dos últimos salmos, que es el Salmo 135 y 136. Y en el verso del Salmo 135, el verso 14 es muy interesante porque dice, Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Aquí hay dos cosas interesantes. Dios vengará a su pueblo. Dios reivindicará a los fieles. Cuando habla de juzgar, eso es lo que significa. Hermanos, la justicia de Dios se cumplirá en nosotros y por eso es necesario que nosotros aceptemos sus misericordias para avanzar en Él. Aceptemos su misericordia para que nos demos cuenta que somos dignos de Él y Él nos reivindicará en el momento cierto. Eso es muy valioso. Y el Salmo 136 es un salmo que constantemente está evaluando, quien escribe este salmo, él está evaluando lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Pero allí muestra que Dios es el Dios que creó el universo, que Dios creó el sol, que Dios creó las estrellas, que Dios creó la luna, que Dios creó el mar, que Dios creó la tierra, que Dios creó al ser humano, pero también que Dios fue el que sacó un pueblo para bendecirlo a fin de que fuera bendición para otros. Cuando nosotros leemos este salmo es maravilloso, yo le invito a que usted lea estos 6 salmos, de manera muy especial el 105 y el 136. El 136 en el verso 4 dice, al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Verso 22 dice, en heredad a Israel su siervo porque para siempre es su misericordia. Hablando cuando Dios le dio la tierra prometida. Y los versos últimos son espectaculares. Mira el 23 hacia avanzando. Dice, al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Verso 25 dice, al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Tú y yo podríamos escribir un salmo parecido al Salmo 36. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Ver nuestra historia, ver cómo Dios ha actuado de forma providencial, ver cómo Dios una desgracia la ha convertido en una bendición. Y después de tener todas esas cosas, podemos comenzar desde que nacimos hasta hoy, en cada una de esas intervenciones de Dios en nuestra vida, nosotros poder añadir eso que dice el salmista aquí cada rato, dice, porque para siempre es su misericordia. Dios siempre ha sido fiel y Él quiere que nosotros, al ver esa fidelidad, también correspondamos de la misma manera. Querido hermano y amigo, no debemos temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Te sientes desanimado, te sientes frustrado, mira lo que Dios hizo con su pueblo Israel, mira lo que Dios está haciendo con tu vida y confía en ese Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios que es fiel a su pacto y Él quiere bendecirnos, pero necesitamos también serle fieles, o sea, necesitamos hacer la parte del compromiso que tenemos con Él cuando hicimos un pacto con Dios. Querido hermano y amigo, le invito para que oremos. Padre eterno que estás en el trono del universo, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú conduces
tu plan de salvación, porque tú conduces a tu pueblo, porque tú conduces a nuestra familia, porque tú conduces nuestras vidas. Perdónanos cuando te fallamos. Ayúdanos a detenernos, a escuchar tu llamado al arrepentimiento, a hacer una confesión genuina, a que en nuestra vida haya una conversión y recibir tu gracia para ir por tus caminos, Señor, sabiendo que tus caminos nos llevan al lugar más seguro, nos llevará a ese lugar que tú tienes para los que te aman, Señor. Todo esto lo agradecemos únicamente en nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.